Segunda de Samuel capítulo 6 y el versículo 16. Amén. Segunda de Samuel capítulo 6 versículo 16. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová y lo menospreció en su corazón. Voy a leer otra vez ese versículo. Dice así, Segunda de Samuel capítulo 6 versículo 16. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, ¿de quién era hija? Miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová y lo menospreció en su corazón. ¿A dónde lo menospreció? ¿A dónde? Eso significa que no se lo dijo de enfrente ni le hizo ninguna actitud, sino que dentro de ella dijo, ¿quién es ese? Lo menospreció. Amén. Versículo 20. El versículo 20 dice la palabra de Dios: y volvió luego David para bendecir su casa. Y saliendo Mical a recibir a David, dijo: cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decorum cualquiera. Entonces David respondió a Mical: y fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia de tu padre y toda tu casa para constituirme como por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto danzaré delante de Jehová. Verso 22. Y aún me haré más vil que esta vez, y será bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Verso 23. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. El arca del pacto había sido arrebatada y quitada del pueblo de Israel, y lo tenían por otro lado, y había pasado muchas cosas. No estaba en el pueblo de Israel el arca del pacto, no estaba ahí, estaba en otro lugar, y era necesario traerlo. El arca del pacto ahí en el pueblo lo tenía, estaba en otro lado, estaba en otra posición, no estaba ahí, y había que traerlo, lo tenía en otro lugar, ¿me entiende? Y dice David que mandó a traer el arca del pacto, pero cuando David manda a traer el arca del pacto, comete un error, mi amado hermano. Cuando David toma la decisión, dice: hay que ir a traer el arca del pacto de Jehová. Tenemos que traerlo a esta tierra, tenemos que traerlo a esta ciudad, porque esa arca pertenece a este lugar, necesita estar aquí. Cuando David manda a traer el arca del pacto, mi amado hermano, lo manda a traerlo, se reúne con todo el pueblo y lo manda a traer. Comete un error porque pone el arca del pacto, dice la palabra de Dios, en un carro nuevo. Lo pone en un carro nuevo, pero quien dirigía el carro nuevo eran unos bueyes. David pone el arca del pacto en unos bueyes. Y cuando dice la palabra que cuando los bueyes iban caminando, de repente temblaron los bueyes y el arca del pacto se iba como a caer, y un hombre llamado Usa puso la mano para detenerla. Y dice la palabra de Dios que en ese instante Usa cayó muerto. No podía volver a respirar, no podía volver a recibir más. No podía, porque el arca del pacto no podía ser llevada de esa forma. En Crónicas capítulo 15 se habla específicamente de cómo llevaron el arca del pacto de la casa de Obed-edom a la ciudad de David. Y dice en Crónicas capítulo 15, para más específico, mi amado hermano, del verso 12 al verso 14, que dice que el arca del pacto tenía que ser llevada por los levitas. Dice que fue instituido y fue puesto quien tenía que llevar el arca del pacto eran los levitas. Y le habla muy fuerte a los levitas y a los sacerdotes y le dice: santificado pues ahora, porque ustedes llevarán el arca del pacto.
Y se cree, mi amado hermano, que era llevado por 4 hombres, uno en cada esquina del arca del pacto, cargando el arca del pacto. Porque al principio, en la primera vez que David trae el arca del pacto, comete un error y pone el arca del pacto en bueyes, en yunta de bueyes, cuando el arca del pacto no puede ir en animales, tenía que ir en los levitas, tenía que estar encima de los levitas. Y después de ese error, David, mi amado hermano, entiende que las cosas no eran así, que las cosas eran diferentes, y entiende y dice: ahora ya no voy a cometer el mismo error. Necesitamos traer el arca del pacto, porque dice la palabra que en 3 meses esa arca del pacto había bendecido la casa de Obed-edom, había provocado cosas diferentes, donde se podía percibir que la presencia de Dios estaba en ese lugar, porque todo era bendecido, porque todo estaba siendo bendecido por el arca del pacto que llevaron en ese momento. Que David la quiso traer, si no me equivoco, de los filisteos, creo que la habían arrebatado y la habían tenido, y cuando la tenían los filisteos le provocó enfermedad. Sí, le salían llagas. Y cuando ellos supieron, no, y lo más impresionante, que el arca del pacto, cuando lo tenían los filisteos, lo metieron donde estaban los otros dioses, y había uno que estaba de rodillas. Y dijeron: pero ¿cómo es posible si este es una estatua? ¿Cómo está de rodillas? Y el siguiente día lo armaron otra vez, y cuando fueron a checar, apareció no solo de rodillas, sino que sin cabeza. Porque nadie se compara al Dios, al Rey de Reyes y al Señor de Señores, mi amado hermano. Nada se compara a Él. Todo es de Él, todo es de Él. No hay ningún Dios que se compare a Él, mi amado hermano. Por eso es que entendemos que hay dioses que tienen ojos pero no miran, tienen oídos pero no escuchan, pero nuestro Padre que está en los cielos, Él sí escucha. Nuestro Padre que gobierna todo, Él sí escucha, mi amado hermano. Por eso es que en la palabra dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Hay que clamar, hay que pedirle a Dios, porque Él sí escucha. Los filisteos se quedaron trastornados y dijeron: ¿qué es lo que está pasando en este lugar? Esta arca del pacto nos va a matar a todos. No necesitamos que venga el pueblo de Israel, no necesitamos que venga el ejército, solo con eso nos está acabando. Y dijeron: soltémosla, dejémosla ir. Y la dejaron ir, la subieron y la dejaron ir, mi amado hermano. Y llegó hasta un lugar, y David dijo: hay que ir a traer el arca del pacto, hay que recogerle el arca del pacto. Y David estaba tan emocionado, tan contento, mi amado hermano, que fue y manda a traer el arca del pacto. Pero cometió un grave error. En ese grave error que se cometió, mi amado hermano, murió un hombre llamado Usa. Segunda de Samuel capítulo 6 verso 13 dice: y cuando los que llevaban el arca de Dios habían dado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Segunda de Samuel capítulo 6 verso 3. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Paren todo. Que vamos a sacrificarle a Jehová. Pregúnteme: ¿qué sacrificó? Un buey. ¿Qué significa eso? Que lo que un día te hizo la guerra, tú tienes que sacrificarlo hoy. Ay, yo no sé si usted entendió lo que le hablé, mi amado hermano. Lo que hizo que el arca se cometiera un error, que venía encima de bueyes. David dijo: cada 6 pasos vamos a sacrificar un buey, para que entienda que nosotros tenemos que ser dirigidos por Dios. Sacrificó un buey. Y usted tiene que entender esta noche, mi amado hermano, que hay algo que te está diciendo Dios: sacrifícalo. Suelta tu orgullo, suelta tu enojo, suelta tu ira. Sacrifica eso en el altar. Dile a Jehová: lo sacrifico porque me está apartando de la presencia de Dios, me está apartando de su presencia. David dijo: lo que me apartó de la presencia eran los bueyes, ahora los voy a sacrificar. Lo que me quitó la bendición de tener el arca del pacto juntamente en el pueblo de Israel, ahora lo voy a sacrificar. Que Dios te dé sabiduría en tu mente para que entiendas cuáles son los bueyes que tienes que sacrificar. Cuáles son tus bueyes que te están apartando de la presencia de Dios. ¿Cuál es lo que te está apartando de la presencia de Dios? Sacrifícalo. Le dijo Dios a Abraham: dame a tu hijo. Le dijo: dame a tu hijo, sacrifícame tu hijo. No, pues ahí te voy a entregar a Ismael. No, tranquilo, no a Ismael. Dame
al de la promesa. Dame al que me está quitando mi posición. Dame lo que me está quitando la posición. Porque el número uno en tu corazón tiene que ser Jehová. Ahora dame a tu hijo Isaac, porque tú lo estás metiendo como número uno. Tú estás quitando, mi amado hermano, la idolatría no solo es adorar eso Dios, esto. La idolatría es todo aquello que quita a Dios de su primer lugar. Te puede quitar el carro, el dinero, la fama, quien sea. Si tú estás poniendo eso en primer que a Dios, sacrifícalo, mi amado hermano. ¿Qué es lo que te está apartando de la presencia de Dios? Hoy tienes que sacrificarlo. Si no traíste leña, te conseguimos leña por un lado, pero hoy tienes que sacrificarlo, mi amado hermano. Si veniste desanimado, hoy tienes que sacrificarlo. No, que no tengo fuerza ni para llegar al altar, hoy tienes que sacrificarlo. ¿Qué me interesa a mí? Tú tienes que activarte, mi amado hermano. Tú tienes que decirle a Jehová: dame la fuerza necesaria para activar mis bueyes, para poder desechar todo aquello que me está estorbando y apartando de la presencia de Dios. Denle un aplauso a Dios. Usted tiene que decir: esta noche voy a sacrificar todo lo que me está estorbando. Hay que sacrificar lo que te está apartando de la presencia de Dios, lo que te está apartando del Espíritu de Jehová. Sacrifica eso, mi amado hermano. Si el trabajo te está apartando de Dios, va a llegar el tiempo que tienes que sacrificarlo. Si el dinero, si la fama, si la relación, quien sea que te esté apartando de la presencia de Dios, hay que sacrificar esos bueyes.